Muchas gracias por invitarme, gracias al doctor Felipe presente y a todos los que están aquí hoy. Pues preparé esta presentación para ustedes. Con la presentación, una fecha más alta. Decidí ponerle este título, pero en realidad va a abarcar un poquito más todo lo que es mi background de investigación, que es más o menos lo que yo he trabajado, para que tengan una idea un poquito general, ¿no? De la investigación que trata. Bueno, el título de esta presentación es Volumetric Materials for Hydrogen Reduction and Fuel Reaction. Yo dividí esta presentación en 4 secciones, sobre el contenido. Les voy a presentar un poquito al principio de mi trayectoria profesional, para que me conozcan un poquito, sepan más o menos dónde he estado yo. Así como aproximadamente los proyectos de investigación que he realizado en los diferentes lugares. Las publicaciones que se han salido como resultado de toda esta investigación. Y bueno, un poquito ahí de lo que es comunicación de la ciencia, que es algo que también me gusta mucho hacer y que he desarrollado durante estos años con diferentes participaciones diferentes. Bueno, para empezar, pues al mismo tiempo, muy rapidito. Yo soy nací en México, bueno, posteriormente estudié la carrera de Digital Química Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2012 me gradué y trabajé un tiempo, como lo mencionaba Maite, en la industria, principalmente en el tratamiento de agua, y les voy a contar por qué. Porque está relacionado con investigación de licenciatura. Posteriormente, entré a hacer la maestría en ciencias con la Universidad de Ingeniería Ambiental, también en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero esta vez en el Instituto de Ingeniería Civil, en el grupo de Comateriales y Energía, y fui supervisada por el profesor Cristian Gómez. Él se encuentra actualmente en Guanajuato, en el Ministerio. Bueno, después tuvo por ahí la oportunidad de hacer un estancia en la Universidad de Manchester. Ahí, bueno, participamos en un proyecto de investigación, en donde, bueno, obtuvimos el segundo lugar. El proyecto tenía como título Recharge Station. Que en 2016 completé la maestría como producto con una publicación en Pew, pues ya les platico un poquito. Posteriormente trabajé regresé a la industria del tratamiento de agua y bueno, ahí me desempeñé como manager de la línea de tratamiento de agua, que era un poquito más como comercial el asunto, no tan científico. Después de ahí, bueno, me regresé a la ciencia y me hice mi doctorado en la Universidad de Sheffield, como ya comentaba antes. Ahí hice una investigación en el grupo de la profesora Lila Weinstein, que bueno, por ahí tuve diferentes participaciones en congresos, y ahí por ahí en el Código 2018, que vamos a cumplir. Bueno, también por ahí hay algunas escuelas de investigación, como es la que se desarrolla en Leeds, en Inglaterra, que es una escuela muy bonita, donde puedes ir como estudiante, es para todos los estudiantes de todo el mundo que puedan aplicar. Si están realmente interesados, pueden ver para esto. Y bueno, acerca de los materiales, hay unas diferentes técnicas, una disculpa, que no bueno, después concluí mi doctorado en el 2022 para posteriormente incorporarme a la Universidad de París, en donde realicé, como mencionar, en mi postdoctorado, y ahí fue un poquito más en el tema de reducción de CO2, utilizando igual sistemas inspirados. Sí, bueno, por ahí un poco de lo que se produjo durante el doctorado, por ahí una certificación de enseñanza, también trabajé como profesora en la universidad, bueno, hay dos publicaciones, presentaciones en conferencias, y un poquito de outreach event o de publicación de la ciencia, hacemos eventos para empoderarnos. Pero bueno, nada, para que me conocieran un poquito. Ya entrando más a la parte más importante, que es la investigación. Yo he participado en 4 proyectos a lo largo de mis añitos que llevo de investigación. El primero fue de la degradación de compuestos fenólicos presentes en agua que proviene agua residual de la industria del petróleo, que se pide Pemex, todos sabemos que no es relacionado con el tema, pero utilizando procesos de péndulo y propeno. Eso fue durante mi tesis de licenciatura, por eso que después me incorporé a la industria del tratamiento de agua. Después, mi maestría fue en la síntesis de materiales biomiméticos, que son semiconductores, aluminados, que cambiamos ahí, estudiamos el cambio de cation, magnesio, bario, estroncio, también por ahí estudiamos nosotros, calcio, pero bueno, no bueno, para su aplicación en producción de hidrógeno, vía solar y también con radiación ultravioleta.
debido a las monitorías. Y en mi doctorado, bueno, realicé los estudios materiales biomiméticos para la producción de hidrógeno, eso es un sistema híbrido. Y bueno, en el postdoctorado me puse un poquito más a enfocarme nada más la parte metal orgánica, desarrollar nuevos complejos y luego estudiarlos para la reducción de CO2. Y aquí, bueno, lo que queríamos ver era justamente cómo tener dos sistemas que tienen combinado hierro-níquel o níquel-hierro, como por ejemplo son los hidrogenados en su forma natural, qué efecto tenían, ¿no? Para la reducción de CO2. Pero ahora sí les explico un poquito más a detalle. En el tema de efectos fitoplancton, pues, como les mencionaba, se hizo la degradación de compuestos fenómicos, se siguió por HPLC, también por espectroscopía de UV-Vis y de piel, en el infrarrojo. Se utilizó una lámpara de 54 nanómetros y bueno, tuvimos un 95% de degradación de fenómicos. Esta la vez como rapidito, porque me desde la plática. Posteriormente en la maestría, como les comentaba, trabajo un poco en lo que es la modificación de materiales. Aquí lo que queríamos hacer era estudiar estos aluminatos y modificarlos su morfología mediante el uso de biotemplates. No sé si están familiarizados con el tema, pero hay una gran área de investigación en la cual bueno, se pueden utilizar o inspirarse en este tipo de estructuras tridimensionales, como tienen, por ejemplo, las alas de mariposa o muchos otros materiales, ¿no? Pero nosotros en específico nos enfocamos en utilizar alas de mariposa felpata dorada, que es aquí. Lo que queremos es bueno, utilizarla como template y lograr así replicar la misma morfología para ver esto qué efecto tenía en la producción de hidrógeno, ¿no? Entonces aquí les pongo las imágenes. A ver, sí funciona, ¿eh? Es el de lado. El LED es el de al lado, por el costado. Bueno, en esta imagen podemos ver que este es el material que fue sintetizado por Solvay. Como vemos, una conformación de tamaños bastante pues, regulares, pero bastante como circulares, ¿no? Y cuando ya obtuvimos los materiales modificados, esto fue lo que obtuvimos, entonces se logró replicar, porque queríamos que era la misma morfología. ¿Y esto qué efecto obtuvo? Pues bueno, obviamente un incremento en el área superficial. Estamos hablando de unos 30 hasta unos 250, ¿ok? Esto debido al tipo de síntesis y obviamente a la formación de esta morfología. ¿Y por qué? No, porque esto, lo que nosotros, nuestra propuesta era que al tener más sitios activos o más puntos más área superficial, tenemos más oportunidades de llevar a cabo la reacción de water splitting y así tener incrementar. Bueno, estos fueron algunos de los métodos que utilizamos, obviamente, pues la detección de rayos X, para darnos cuenta que obviamente teníamos adecuadamente, área superficial, como ya les expliqué, los tamaños de partículas, también por manera de gases. Este es un tipo de sistema que utilizamos. Este es un setup que está conectado en línea. Tiene aquí, a aquel lado hay un reactor solar. Entonces tú puedes aquí ya sea poner la radiación que viene del reactor solar, o puedes utilizar una lámpara que nos comete en este caso, una PEN, que es una lámpara de pluma. Tú puedes irradiar desde adentro y utilizar diferentes longitudes de onda, etc. En este caso, como estos materiales, pues ahora sí que el contenedor es que los materiales realmente no absorbían en el aire del cine. Entonces, ellos absorbían abajo de 300 nanómetros, por eso tuvimos que utilizar una lámpara. Y bueno, tuvimos buenos resultados de explosión de hidrógeno, mucho mejores, la verdad, de los materiales no modificados. ¿Por qué? Porque fueron hechos por estado sólido. Entonces, tiende a tener materiales con una cristalicidad más alta, lo que hace que ellos sean más eficientes. Pero bueno, se logró obtener una buena respuesta de los materiales aún modificados. Y bueno, esto también fue para ser utilizado para muchas otras áreas, ¿no? Por ejemplo, para la desencaminación, que es más importante tener una área superficial grande, ¿no? Bueno, de este trabajo se publicó este paper en Fuel. En este caso, aquí lo importante señalar es que, bueno, con los materiales que fueron obtenidos y estado sólido, logramos tener una buena eficiencia para el alrededor del 4%, que, bueno, en comparación con los materiales tóxicos, bueno, tenía mucha estabilidad de la fotocorrosión, que es algo muy importante que deben tener los materiales que son utilizados para este tipo de procesos. Y bueno, logramos construir el diagrama de energía a partir de los datos obtenidos de imperancia y una combinación con la espectroscopía de reflexión.
Entonces, a partir de los gráficos que teníamos, el gráfico de Monchowski y de la asociación, nos pudimos construir este diagrama de energía para poder de una manera más fácil entender cómo es el comportamiento de transmisión túnica de estos materiales. ¿Okay? Y bueno, se calcularon, no sé, bueno, los valores de fotocorriente y obtuvimos que el mejor que daba resultado era el aluminato de magnesio, que tiene un poco de contenido de alumina, como un tipo de dopante, se podría decir. Y ese fue el que nos dio mucho mejor resultados porque crean este tipo de estructura escalonada en donde genera o crea estos sitios activos, altamente activos, a la reducción de protones para producir el hidrógeno. Ahora sí les platico un poquito acerca de mi doctorado, mi proyecto de doctorado. ¿Por qué decidí este tema? Pues porque me quedé por ahí. Al darme cuenta que los materiales aluminados no absorbían en la luz visible, pues ahí había más tela, ¿no? Para dar y pues, había muchas preguntas. Entonces la pregunta era, bueno, ahora si ponemos, bueno, necesitamos esos materiales, los hacemos que absorban en el mineral invisible, ya sea utilizando pues diferentes técnicas, ya sea poniéndole un fotosintetizador o que tal modificándolo. Entonces eso fue lo que dio lugar, ¿no? a este proyecto de doctorado, que es la continuación de la vida. Como sabemos, la fotosíntesis artificial es un proceso donde tratamos de evitar la fotosíntesis natural de algunos de sus componentes para diferentes tipos de reacciones. Puede ser, por ejemplo, la reducción de CO2, que en este caso les puse un ejemplo para generar metanol, pero pues pueden ser muchas otras, ¿no? Podemos generar otro tipo de combustible dependiendo de los potenciales que manejamos y las moléculas. Y también para batería o para producción de hidrógeno a partir del conocimiento de la molécula del agua, mi proyecto se basó en esto. Entonces, aquí la idea era crear un sistema híbrido. Este es un trabajo realizado por Reisner en la Universidad de Inglaterra. Bueno, hay muchos trabajos de realización en esto, en donde lo que utilizan es que al semiconductor, pues lo sensitivizan. Esto es inspirado en los trabajos de Gatzel, que es el que empezó con este tipo de investigación. Y bueno, después posteriormente, ya que tienes el fotosensibilizador, el cual te va a ayudar a absorber la radiación solar, transferir los electrones hacia el semiconductor, tenemos una hidrogenasa. En este caso ellos utilizan una hidrogenasa natural, pero en nuestro caso era bueno utilizar un catalizador que tuviera la misma estructura cristalina o similar a este tipo de hidrogenasas. Las hidrogenasas que son específicas para la producción de hidrógeno son las de hierro o hierro. ¿Okay? También el níquel hierro y hay varias el níquel y el hierro. Y cada una de ellas es más eficiente para un proceso puro. Entonces la teoría que teníamos era, bueno, vamos a ponerle un fotosensibilizador al semiconductor al cual ya hemos trabajado para que este actúe como inyector de electrones o al absorber la radiación solar y un catalizador que nos va a ayudar a hacer más eficiente el tema de la reducción de los protones. Ese es otro tema, también muchas veces, generan muchos protones, pero estos pues no logran, por así decirlo, no se reducen a formar el hidrógeno, y entonces pues, ahí hay ustedes. Entonces, siguiendo la línea, este es un sistemita donde explicamos un poquito mejor qué es lo que sucede. Aquí tenemos el potencial necesario para la utilización del agua. Lo que pasa es que tú inyectas los electrones o radiación, entonces generas los electrones y luego tú tienes esta banda de conducción hacia el lado del semiconductor. Entonces, lo que queremos es que se inyecten esos electrones. Ahora va a haber un problema sobre una recombinación. Entonces ahí está el punto, ¿no? Tenemos que buscar, así que componentes adecuados para minimizar esa recombinación, el proceso de pérdida de electrones que no queremos. Queremos que todos sean utilizados para la red. Entonces, ¿qué es lo que debe de tener o cómo tenemos que buscar los componentes? Es muy importante, pues el catalizador o el cocatalizador, que en este caso son las hidrogenasas, que son los que elegimos. Y les mencionaba, ¿por qué? Pues porque son muy eficientes altamente en la naturaleza y son muy eficientes para la reducción de protones. Y bueno, se han encontrado resultados ya de la comunidad científica que han obtenido turnover frequency o resultados de hasta 6.000, 9.000 segundos a máximo, ¿no? Esto es el rey de transferencia. Ahora, el fotosensibilizador, debe tener una capacidad termodinámicamente suficiente
Es decir, que su posición de la banda esté en el lugar correcto para que pueda inyectar los electrones al semiconductor. Si eso no tiene la posición adecuada, termodinámicamente es imposible, ¿no? Que vamos a echar el café y es está positivo. Bueno, deben de tener también buena estabilidad térmica y fotocatalítica, y también que tengan, bueno, pues unos límites o que sean fáciles de crear enlaces con el semiconductor para que puedan fácilmente transferir. Para eso usamos un técnica, utilizamos el particular de líquido, nosotros en el instituto utilizamos estáticos. Y bueno, el semiconductor igualmente debe tener una posición correcta para que esta ingeniería de bandas pueda funcionar. Debe ser estable a la fotocorrosión y bueno, pues preferentemente que sean materiales abundantes, tratamos de alejarnos, o bueno, en nuestra investigación, de materiales caros y escasos, como platino, iridio, titanio o eso, ¿no? Entonces tratamos de utilizar materiales abundantes en la tierra como cobre, hierro, magnesio. Entonces, de acuerdo a todo esto, el objetivo principal de mi proyecto de doctorado era pues, crear un sistema híbrido, el cual contenga un fotosensibilizador, el complejo que ya les mencioné, tipo hidrogenasa, que va a actuar como catalizador, el semiconductor que actúa como soporte, y bueno, esto para ser probado para la producción de hidrógeno vía fotocatalítica. Y estos son los sistemas que utilizamos. Se probó el magnesio porque era el que nos había dado ya mejor en previas investigaciones. Decidí continuar con ese. Yo usé el titanio porque el concentrado de titanio sabemos que funciona siempre. Era como para tener una comparación. Y las dos hidrogenasas, igual se utilizó esta hidrogenasa verde, solamente un anillo aromático, que está bastante estudiada y es la que se utiliza melodías como referencia. Y bueno, esta fue sintetizada por un grupo colaborador en la Universidad de Hengel, el doctor Mark Morris. Y bueno, hemos visto la utilizamos, pero después le entramos a la síntesis, pero fue diseñado por ellos. Y a lo largo del doctorado se probaron múltiples fotosensibilizadores pasando por extractos naturales, por ejemplo, como la psicoelectril. Este es muy interesante porque este es un extracto de una alga que es súper rosita y absorbe súper bien y tiene unas coeficientes de extinción muy altos, es muy bueno. Pero ese problema es que es súper lindo. O sea, este se hace muy rápido, es nada estable a los procesos de los electrónicos, entonces no funciona muy bien. Utilizamos pues nuestro clásico rutenio N3, que es factorizado y puede usar otros productos. Y bueno, también probamos por ahí unos complejos de vidrio. Pero al final no nos decidimos todos quedarnos con los complejos de cobre, que estos fueron desarrollados con nosotros en el grupo y probados para diferentes aplicaciones. Bueno, ya entrando más en detalle, el tema de la modificación de los iluminados, como les comentaba, ok, tenemos los iluminados, perfecto, vamos a utilizarlos. Tenemos un problema, que el fotosensibilizador que queremos no puede inyectar electrones a ciertos materiales porque tiene la banda de conducción muy alta, es decir, no es termodinámicamente posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dopar los aluminatos. Entonces, lo que hicimos fue dopar los aluminatos con níquel y cobre, porque es bien conocido que níquel y cobre te crean capas de energía debajo del nivel que ya tienes. Entonces, actúa como un tipo de reservorio de electrones y te ayuda a evitar la recombinación y así modifica la posición de capa. Entonces, probamos estos y vimos que efectivamente los cálculos daban positivos, bueno, entonces los utilizamos. Los resultados fueron que modificando los materiales con diferentes concentraciones de ambos dopantes, usamos cobre 0.1, 1 y 10, igual en níquel. Y los que nos dieron mejores resultados fueron la del 0.1% en cobre. Los demás no tuvieron mucha respuesta, como podemos ver, el máximo fue 8 micromoles de hidrógeno, de verdad, pero logramos ver que es posible este tipo de ingeniería y de metodología para llegar a modificar materiales. Pues logramos ingeniería del sistema. Bueno, estos fueron los radios con los 550. Aquí están los gráficos donde determinamos el banda. Logramos reducir los valores de banda que, bueno, tenían valores muy altos, por ejemplo, el cobre 0.1 era 3.9. Logramos reducirlo hasta 3, 2.9. Entonces, con la deposición o el dopaje de cobre y de níquel, logramos por así reducir las posiciones de la banda.
para poder trabajar con ellos. Esto fue una colaboración que tuvimos con el Laboratorio de Ecomateriales de Energía. Ahí se realizaron algunos de los estudios fotocatalíticos. Posteriormente pasamos a las películas de gas sintetizadas con el cobre. Como les mencioné, había que utilizar un fotosensibilizador. Entonces, llegamos a la conclusión que ese era el que mejor comportamiento nos daba en términos de estabilidad y de absorbancia. Y se acoplaba muy bien a las bandas que ya teníamos de los aluminantes, pues decidimos elegir este. Aquí podemos observar, bueno, este es el procedimiento que utilizamos. Las películas fueron preparadas con conductores por diferentes técnicas. Al final utilizamos Steel Printing, Dr. Black y Steel Coating. Y al final nos quedamos con el Steel Coating porque vemos que es una superficie mucho más ordenada, que permite una fácil transferencia electrónica y aparte nos da menos problemas también con los análisis. Luego, mediante simplemente una inversión en una solución de alcohol, el etanol en este caso, del fotosensibilizador, hicimos lo que es el heating y preparamos así nuestra película. Posteriormente, con el análisis de UV visible de absorbancia, podemos ver, por ejemplo, la línea negra es solamente la absorbancia del fotosensibilizador en etanol. Estas son las absorbancias del material sin fotosensibilizar, o sea, las películas delgadas. Y posteriormente tenemos por la amarilla y la naranja, que son ya sensibilizadas. Esta naranjita es sensibilizada. El amarillo es el titanio con el fotosensibilizador y este es el material de cobre con el fotosensibilizador. O sea que logramos que el material se adheriera perfectamente y tuviese una buena absorción en el área visible con este tipo de fotoanos. Posteriormente, bueno, hicimos el espectro de emisión. Entonces determinamos que cuando está el material, esta es la emisión del cobre. No, disculpen, esta es la emisión de la absorbancia, esta es la emisión. Entonces, el azul es cuando no tiene el fotosensibilizador, y el naranjita es cuando tiene el fotosensibilizador. Lo cual nos está indicando que en lugar todos los electrones que pudieron ser parte del proceso de emisión están siendo utilizados, han sido transferidos al conductor. Posteriormente calculamos, determinamos el tiempo de recombinación utilizando esta técnica que se llama Time Correlate Single Photon Counting. De ella es el equipo que se llama sistema habilitado. Y bueno, de esta manera nosotros podemos calcular que efectivamente el tiempo de recombinación del cobre en solución, que lo tengo más adelante, pero ronda en los 2000, una cosa así bastante lento, logramos que cambiara a 124. Y esto es bueno porque es decir que logramos reducir la recombinación en los fotoátomos. Este trabajo fue hecho en combinación con Martin Agor, bueno, ya doctor. Y fue el proyecto de la maestra en ciencias y cartera a la cual nosotros dirigimos para que ella pudiera realizar sus estudios. Bueno, y esto salió una publicación que está en Parallel Discussion en el año 2023 de estudios de este tipo de complejos que realizamos. Hicimos 6 en total. Bueno, les hablo de la. Bueno, también hacemos ahí un poco de ultrafase spectroscopy, que es Transient Absorption, para poder ver los procesos ultra rápidos que suceden de transferencia electrónica en el estado oxidado de los materiales. ¿Okay? Para entender a dónde van estos electrones y pues, conocer sus rutas y poder dirigirlas hacia los condominios. ¿Okay? Entonces, en este caso, este es el Transient Absorption del complejo de cobre en metanol. Entonces nos dio, usamos una excitación de 400 nanómetros, una de 40 y utilizamos en dos diferentes solventes, DCM, diclorometano y el metano, y obteniendo dos diferentes lifetime decays que fueron de 11 nanosegundos y de 473 picosegundos. Este es un esquemita en donde, bueno, con estos estudios nosotros logramos entender o calcular los tiempos de transferencia electrónica del fotosensibilizador, en este caso el complejo de cobre, hacia el dióxido de titanio. Calculamos una lifetime decay o un tiempo de transferencia de 250 picosegundos
teniendo otro componente, que es el tiempo de recombinación, que fue calculado de 2000 picosegundos. Y bueno, otro componente que había ahí, que está relacionado a lo que es la tratamiento o la recombinación de los pares, luego electrón del semiconductor. ¿Qué fueron los resultados obtenidos? Este es el material no sintetizado, donde vemos que no hay ninguna señal que no absorbe en el 400, debido a la que estamos utilizando. Este es el material sintetizado, donde vemos que tiene una respuesta bastante similar al sintetizador en solución. Y bueno, esos fueron los tiempos que calculamos para el material sintetizado, donde vemos que incrementamos con el se incrementó este componente hasta 2000. Lo cual es bueno porque eso nos está diciendo que el acoplamiento de este fotosintetizador nos ayuda a realizar el proceso de recombinación del material, que era lo que estamos buscando. También se realizaron estudios de fotoestabilidad de los complejos, porque bueno, ya tenemos los complejos, que vamos a utilizar como catalizador y todo, pero bueno, hay que saber si va a funcionar en términos de fotoestabilidad o no. Como es una molécula, es la que preparamos, sintetizamos, es totalmente nuevo, entonces no hay ningún reporte acerca de fotoestabilidad, permite nada, ¿no? Entonces, bueno, se realizaron, tenemos el coeficiente de extinción de los materiales, los cuales tienen pues, un valor bastante adecuado, por ejemplo, esta de PDT tiene 10.400 y esta es 10.900, es decir, que está en el rango del 10 a la 3, que no está tan mal. Posteriormente lo que observamos es que el material tiene muy buena estabilidad. Si vemos, por ejemplo, el verde, es el resultado del material de esta hidrogenasa en el DCM, y podemos observar que es mucho menor el del caimín. Es decir, que es mucho más estable a la degradación, a la fotodegradación. Más o menos, como les comentaba, un buen sintetizador pues tiene que tener unos valores de 10 a la 3, 10 a la 4 más o menos, centímetros. Y bueno, determinamos las bandas de absorción del complejo, donde la primera banda que está a 375 y la segunda que es más o menos entre 320 y 400, están aquí, corresponden a la transición que va del hierro hacia el carbonil. Y las bandas que están en 470 aproximadamente les corresponden a las transiciones que van de este sistema hacia acá. Estos son los resultados que obtuvimos de la radiación por 18 horas, me parece, con una radiación de 405 nanómetros con esta intensidad. Y estos son los resultados con 120 minutos, nada más. Posteriormente se hicieron estudios de electroquímica. Como les mencioné, una de las carbohidratos muy importantes es la del hierro y los carbonilos. Entonces, por IR nosotros podemos seguir el espectro de IR del material, del complejo, perdón. Nosotros podemos seguir cómo este complejo responde a los procesos de reducción y oxidación. Entonces, esta técnica lo que hace, no la conocen, un poquito, lo que hace es un barrido de potencial, sacas una ruta de potencial cíclica, pero te vas deteniendo en cada punto, ¿no? O sea, verán antes y después del potencial. Un proceso de reducción, entonces lo que quieres saber es qué está pasando la molécula con ese proceso de reducción. Entonces, va a convertirse tomándole fotos con una técnica espectroscópica. Esto puede estar acoplado a un mundo visible, puede estar acoplado a un IR, inclusive en Raman. Estuvimos por una colaboración en Hardware para acoplarlo a un XPS. Si hay muchos sistemas acoplados, ya están acoplando electrones. Pero básicamente esto le vas tomando fotos al sistema y vas viendo los cambios centrales que tiene. Y esto, ¿cuál tipo de celda que utilizamos? Es una celda OTUR, y bueno, este es el petróleo que está escrita, y las personas que realizaron esta celda. Y ahorita les explico más porque estos son los resultados del paper que publicamos. También se hicieron más estudios de las propiedades fotofísicas de este mismo complejo. Y bueno, después calculamos por DRPT cómo van cambiando, o sea, con cada proceso de reducción que ocurre, qué le pasa a la molécula. Entonces calculamos, determinamos que hay cambios en su estructura y se calcularon las distancias y todo eso. Para poder entender obviamente cómo estos cambios en la estructura nos van afectando a la estabilidad de la molécula, cómo podemos hacer la repetición.
Estos son los resultados de transfer absorption que hicimos en dos diferentes solventes. Este es la absorbancia en el visible y este fue en el hierro. Bueno, aquí está la referencia del peso que se publicó. Y para cada uno de ellos, bueno, pues se determinaron sus tres componentes, los cuales corresponden a esos transferencias electrónicas. Bueno, como conclusión de este proyecto, es que, bueno, evidentemente los complejos de cobre que fueron sintetizados pueden ser utilizados como fotosensibilizadores para ser aplicados en fotoánodos para producción de hidrógeno. Los resultados mejores probablemente los obtuvimos con titanio dióxido de titanio. Yo creo que me van a preguntar el aluminato con titanio. Como les comentaba, el aluminato es un material que cuando tú preparas las películas delgadas no es transparente. Entonces, para la cuestión de estudiar las propiedades científicas por una técnica que no es técnica rápida, como trabajas con la transmisión, es muy difícil, ¿no? Entonces, tratamos diferentes técnicas para poder analizar las películas, es muy difícil. Entonces, lo que hicimos fue estudiar este fotosensibilizador en dióxido de titanio, ya que igual no estaba estudiado, no hay igual no se estudiado, porque queríamos saber el efecto del fotosensibilizador sobre el semiconductor. Bueno, y el uso del cobre y del níquel como dopantes en esas proporciones, el punto 1 y 1, nos ayudan a modificar la posición de las bandas, favoreciendo termodinámicamente la transferencia electrónica, lo cual facilita la dirección de los electrones del fotosensibilizador al semiconductor. Y evita así la recombinación. Nos ayuda a eso. Ahora, el nuevo complejo recientemente sintetizado presenta bueno, las características adecuadas y puede ser un buen catalizador para la reducción de protones para la producción de hidrógeno. Y presenta muy buena estabilidad en comparación del BDT, que es el que está más ubicado. Ya pasando a la parte del postdoctorado, esta la realicé en la Universidad de Padicite, una colaboración entre las universidades con la Universidad de Sevilla. Entonces me tocó estar un tiempo en Sevilla, realizando lo que era la síntesis de los complejos, la obtención y la caracterización electroquímica y algunas características básicas. Y posteriormente en la Universidad de Padicite, en el grupo de electroquímica molecular, que es parte del grupo REACTE, con el profesor Mark Robert. Allá se realizó la parte del estudio fotocatalítico, estudio electrofotocatalítico de los materiales o de los complejos. Esto pues, no es, estamos hablando ya de una situación precisamente homogénea. Estos son en solución, y era pues básicamente estudiar este tipo de materiales que ya hay bastantes como los de Tilly, hay modelos que ya están bastante usados o propuestos por otros colaboradores. Están los del grupo de Tilly, están Nakao, estos son del grupo de colaboradores y estos son los que nosotros estudiamos en este grupo. Aquí la idea es pues estudiar, por ejemplo, si tenemos el mono, que es nada más como un hierro, o si ponemos un bimetálico en donde tenemos hierro y níquel, o qué pasa si tenemos, perdón, hierro y cobre, o níquel y cobre. Y cómo el cobre tiene el efecto sobre estos complejos para la reducción de CO2. Y obviamente pues, va a estudiar la estabilidad, estudiar su respuesta electroquímica, para poder ver si ellos van a ser, pueden ser usados, ¿no? Para la reducción de CO2. Estos son los resultados que se obtuvieron. Efectivamente, estaba súper marcado que el cobre, la presencia del cobre, tiene un efecto bastante positivo, ya que como cambian totalmente las interacciones, y lo que pasa es que las sustancias cambian, no es que esto está apenas publicado, pero no pueden poner pero lo que sucede es que como cambian las sustancias, hay una interacción mucho más grande del cobre con el hierro, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros pensamos es que por eso tiene una mejor eficiencia y es más estable porque trabajan en colaboración. Esos son los resultados electroquímicos y bueno, algunas otras caracterizaciones que realizamos, bueno, pues por ELEMA obviamente, resonancia magnética nuclear, electroparamagnética, resonancia paramagnética de electrones, masas y bueno, la caracterización electroquímica obviamente.
Y también parte de la reacción química, bueno, pues era obviamente agregar, en este caso se puso etanol, no, para ver la respuesta que tenía, perdón, era difluoretanol, para ver la sensibilidad que tenían los materiales, en presencia del OH para la reducción de CO2. Bueno, este material está ahorita en proceso de publicación, es un Data Presentation. Estas son algunas de las publicaciones que se han realizado por todo investigación que se ha hecho. Por aquí está, mejor, bueno, este es el trabajo que se acaba de publicar en Journal of Organic Chemistry, donde se platica un poquito, bueno, los resultados que obtuvimos de los estudios fotofísicos de estas hidrogenasas enfocadas a la producción de hidrógeno. Posteriormente, este es otro proyecto que también estuve involucrada, que no necesariamente era del doctorado, pero era parte del grupo. Nos hicimos por ahí unos estudios para la reducción de CO2 utilizando una proteína de zinc que estaba sensibilizada con un complejo de manganeso. Entonces, aquí está el diagramita. Bueno, mi colaboración fue pues, hacer todo el estudio electroquímico de algunos de los estudios de el tema de los complejos de cobre. Esto se publicó en este paper, en donde se estudiaron, perdón, por X-ray absorption spectroscopy, y se estudió el comportamiento de de este tipo de complejos de cobre. Estos fueron todos los que sintetizamos, sus estructuras, y estos son los estudios que tuvimos. Perdón, entonces. Esta es otra colaboración que hubo por ahí. Fue básicamente lo que estaban haciendo era utilizar unos complejos de cobre, perdón, como catalizadores para una reacción con aminas alifáticas y estrés. Esto es una parte bastante orgánica. Aquí simplemente se colaboré haciendo la parte de y pasando al tema de perdón, de la tecnología de ciencia, bueno, estaba un poco involucrada en diferentes eventos, organizadora del Global Women Breakfast, ese es un evento del EDUPA, no sé si ya lo conozco, ya se ha realizado. Bueno, fueron 4 meses consecutivos. También, bueno, realizamos por ahí el que fue, pero a nivel por Inglaterra, de la Royal Society of Chemistry. También por ahí participé en la Sociedad Latinoamérica como presidenta y otros eventos de la disciplina, que son eventos enfocados para comunicar la ciencia a los niños. Son eventos muy bonitos que también acá, muchos. Bueno, el grupo de Inglaterra de Cierto, este es el grupo de la Universidad de Cierto, y este es el grupo de la Brasil. Y pues nada, espero que muchas gracias por la atención.